jamás alguien te vencerá. Para dar inicio al tema, necesitamos que usted reflexione sobre su memoria, para lo cual le pedimos resolver la siguiente prueba de reconocimiento de rostros. En esta primera prueba, le pediremos que por favor identifique a este personaje público. Bien, ¿logró reconocer al personaje? Si usted reconoció a este personaje, se activaron sus sistemas de memoria semántica y episódica. Ahora, para responder, ¿tiene la sensación de conocerlo? ¿Tiene su nombre en la punta de la lengua? ¿Por qué es famoso? ¿Dónde nació? ¿Esta canción le recuerda algún episodio autobiográfico? Entonces, ¿qué sucede en nuestros sistemas de memoria al reconocer un rostro? Pues ahora lo descubriremos. Para poder entenderlo, vamos a realizar a continuación un análisis del procesamiento que se ha dado sobre la información acerca de Michael Jackson, guiándonos del siguiente cuadro. Como se logra visualizar, primero se da la formación de una representación inicial y luego una representación perceptual centrada en el rostro del personaje. Luego, se activan las memorias episódicas de hechos autobiográficos asociadas a la canción Thriller. Por ejemplo, estar bailándola en una fiesta con amigos y familia. Secuencialmente, se activan las memorias semánticas asociadas a la memoria de rostros, donde se identifica a Michael Jackson. Con esto, los sistemas de memorias semánticas activan conocimientos sobre Michael Jackson, sus canciones, sus datos biográficos, etc., activándose así la memoria léxica de nombres y evocando la etiqueta léxica de Michael Jackson. Por último, se activa la memoria de planos motores para articular palabras y finalmente pronunciamos el nombre Michael Jackson. ¿Fue sencillo? Reconocer el rostro de Michael Jackson quizá no haya sido muy difícil, porque se trata de un personaje público muy expuesto en los medios de comunicación. Sus canciones y bailes son populares hasta hoy, y nuestros sistemas de memoria se activaron de manera automática, de manera inconsciente. Pero, ¿qué tal si vemos otro personaje? Para esta segunda prueba, le pedimos que por favor identifique a este personaje histórico. Si usted reconoció a este personaje, se activaron sus sistemas de memoria semántica y episódica para responder. ¿Tiene la sensación de conocerlo? ¿Tiene su nombre en la punta de la lengua? ¿Por qué es famoso? ¿Cuál es su apodo? ¿Recuerda su campaña militar? Es posible que no haya podido responder algunas preguntas.
Se trata del mariscal Andrés Avelino Cáceres, héroe de la campaña de la Breña en la última fase de la Guerra del Pacífico, que se desarrolló entre los años de 1879 y 1884. Los chilenos le apoderaron el Brujo de los Andes, debido a que parecía estar en todas partes porque actuaba con gran fluidez. Es así como se puede evidenciar que recordamos mejor cuando reflexionamos unos segundos. Si tomamos conciencia y control de nuestras memorias, estaremos desarrollando habilidades de metamemoria. Para comenzar a hablar sobre ello, hacemos la siguiente pregunta. ¿Existen neuronas que codifican imágenes de rostros, lugares y conceptos? La respuesta es sí. Se han descubierto neuronas humanas individuales extraordinariamente selectivas que permiten reconocer una imagen, un nombre e incluso un concepto. El neurocientífico Rodrigo Quián Quiroga y su equipo han demostrado experimentalmente que al presentar a un paciente cientos de imágenes de rostros, lugares, objetos y palabras, algunas neuronas visuales se activan con solo una o dos de ellas. Por ejemplo, esto acaba de pasar con el rostro de la actriz Jennifer Aniston o la palabra escrita Jennifer Aniston, los cuales representan conceptos. Esto evidencia que los seres humanos codifican las memorias formando sistemas funcionales complejos y son la base de la conciencia. Ahora definiremos lo que será de vital importancia para el transcurso del tema, la metamemoria. Pero, ¿qué es la metamemoria? La metamemoria se define como la conciencia que tenemos de las peculiaridades de nuestra propia memoria, la sensibilidad desarrollada a partir de la experiencia de memorizar, registrar y recuperar distintos tipos de información. Asimismo, las habilidades para planear, controlar, dirigir y evaluar nuestras estrategias mientras intentamos recordar algo. Es así que para recuperar conocimientos académicos necesitamos habilidades de metamemoria. Ello es para poder activar nuestro sistema de memoria. Ahora, así como realizamos un análisis del procesamiento que se ha dado sobre la información acerca de Michael Jackson, vamos a analizar el procesamiento que se ha dado sobre el reconocimiento de la foto del Brujo de los Andes. Primero, se da la formación de una representación inicial y luego una representación perceptual, centrada en el rostro del personaje. Luego, activamos conscientemente nuestra memoria episódica de hechos autobiográficos. Por ejemplo, recordar a nuestro profesor de historia dictando el tema La campaña de la Breña en la Guerra del Pacífico en el salón de clase. Secuencialmente, activamos las memorias semánticas asociadas a la memoria de rostros, donde se identifica a Andrés Avelino Cáceres. Las memorias semánticas activan conocimientos sobre el Brujo de los Andes, la campaña de la Breña, etc. Después se activa la memoria léxica de nombres y así evocamos las etiquetas léxicas Andrés A. Cáceres o Brujo de los Andes. Y por último, se activa la memoria de planos motores para articular palabras, como dar un discurso sobre Andrés Avelino Cáceres. Así como se puede observar en la imagen, el lenguaje conecta varias áreas cerebrales, lo cual ha sido observado con la técnica de neuroimágenes. Y, a partir de lo explicado anteriormente, ustedes se preguntarán, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando reflexionamos? Las habilidades de metamemoria implican tener conciencia del proceso de memoria y usar estrategias. Por ejemplo, para reconocer un rostro o recordar el nombre y las obras del personaje, se activan los sistemas de memorias pertinentes, semánticos, episódicos,
procedimentales, etc. Estos procesos de toma de conciencia implican usar el lenguaje para activar varias áreas del cerebro donde residen almacenes de información. Con esto nos preguntamos, ¿qué papel juega el lenguaje en el desarrollo de la metamemoria y la activación de las áreas cerebrales? ¿Qué papel juega la educación en la formación de memorias a largo plazo? Para entender mejor qué es la metamemoria, debemos conocer cómo se formó este concepto. La metamemoria es una habilidad metacognitiva, por lo tanto debemos entender primero qué es la metacognición. La etimología de metacognición significa conocimiento sobre el conocimiento, que hace referencia a un plano de conciencia paralela que es meta, es decir, suspendida por encima de la actividad mental con el propósito de evaluar los propios procesos cognitivos, con lo cual la metacognición es posible por la introspección o habla autodirigida. También es importante mencionar que la metacognición es la metaconciencia, por así decirlo, ya que es el proceso por el cual el aprendiz autoevalúa sus propios conocimientos y procesos mentales para hacerlos más conscientes y eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. En otras palabras, la metacognición es la conciencia reflexiva, la capacidad de pensar y volver a pensar sobre nuestros procesos mentales. Y con esto nos preguntamos, ¿cómo se desarrollan las habilidades metacognitivas? Bien, las habilidades metacognitivas se basan en un procedimiento de interrogación introspectiva, es decir, el aprendiz se autointerroga para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso de solución de tareas de aprendizaje. Pero, ¿quién fue el que nombró a la metacognición? Lev S. Vygotsky fue el creador del concepto metaconciencia en la década de 1930 del siglo XX, conocido como el Mozart de la psicología, y entre sus obras más importantes encontramos Pensamientos y lenguaje y Obras escogidas. Ahora que conocemos al autor, podemos saber qué es la noción vygotskiana de conciencia. Este es el objeto fundamental de la investigación psicológica, el cual es un constructo científico necesario. La negación de la conciencia ha llevado a la crisis de la psicología, donde la conciencia da unidad a la mente humana y permite la comprensión subjetiva de los fenómenos psicológicos como estados internos, accesibles mediante la introspección. Con esto es importante mencionar que la conciencia es la organización observable objetivamente del comportamiento impuesta a través de la participación en las prácticas socioculturales, como la educación. Es por eso que Vygotsky derivó el concepto metaconciencia a partir de la palabra rusa znanie, que significa conocimiento, junto con las palabras soznanie y osoznanie, que significa conciencia y metaconciencia, las cuales hacen referencia a coconocimiento y sobre el coconocimiento respectivamente. Otro autor que debemos tomar en cuenta es John H. Flavel, quien modernizó el concepto metaconciencia denominándolo metacognición en la década de 1970 del siglo XX. Entre sus más grandes obras tenemos Desarrollo cognitivo y la psicología evolutiva de Jean Piaget. Flavel, en su texto de Desarrollo cognitivo, define a la cognición como la visión tradicional del conocimiento que tiende a restringirlo a aquellos procesos y productos más elevados, más inequívocamente inteligentes de la mente humana,
Esta visión incluye procesos mentales superiores correspondientes a entidades psicológicas como los saberes o conocimientos, la conciencia, la inteligencia, el pensar, imaginar, crear, generar, planes y estrategias, razonar, inferir, resolver problemas, conceptualizar, clasificar y relacionar, simbolizar y posiblemente fantasear y soñar. Ahora, según John Flavel, para desarrollar habilidades de metamemoria al afrontar una tarea cognitiva, debemos hacernos 4 tipos de preguntas, cada una de ellas con diferentes fines, los cuales son establecer objetivos cognitivos, abordar nuestras experiencias metacognitivas, identificar el tipo de conocimiento metacognitivo y seleccionar una estrategia. El primer fin es el establecer objetivos cognitivos, el cual consiste en determinar el nivel intelectual de la tarea cognitiva. Algunos interrogantes metacognitivos son: ¿esta información requiere repetición mecánica, repaso o debo resonar con conceptos? ¿Esta información debo clasificarla en categorías conceptuales o no es información categorizable? El segundo fin es el abordar nuestras experiencias metacognitivas. Aquí tomamos conciencia de las consecuencias afectivas del acto de recordar. Siento que conozco la respuesta, es la sensación de saber o no, y sus consecuencias afectivas. Siento aprensión cuando tengo la respuesta en la punta de la lengua. Y cabe mencionar que las emociones de miedo o ansiedad, aprensión, nerviosismo, incertidumbre, activa el mecanismo de condicionamiento clásico y puede generar fobia a la tarea. El tercer fin es el identificar el tipo de conocimiento metacognitivo. Aquí se dan 3 tipos de conocimiento, los cuales son conocimientos declarativos, es saber qué es para activar memorias semánticas, el conocimiento del mundo, o episódicas, el recordar eventos con tono afectivo. Los conocimientos procedimentales, este es saber cómo hacer algo de manera automática, ya sea habilidades motoras o mentales. Y finalmente, conocimientos prospectivos, este es saber cuándo hacer planes a corto, mediano y largo plazo. La cuarta finalidad es seleccionar una estrategia. Aquí se dan los conocimientos estratégicos, donde utilizamos diferentes estrategias, las cuales nos ayudan a memorizar cosas con mayor facilidad. Entre estas tenemos a las estrategias de repetición. Esto es repetir en voz alta. Esta es la estrategia más frecuente para intentar recordar información presentada en serie. Por ejemplo, memorizar la lista de los 14 incas o los elementos químicos de la tabla periódica. También tenemos a las estrategias de elaboración. Este es usar rimas y abreviaturas. Por ejemplo, recordar las fases de la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase, mediante la frase prometo bajar el telón. La siguiente estrategia es la estrategias de organización. Esto es recordar los materiales categorizables, ya que es más fácil que recordar los materiales no categorizables. La organización categorial implica saber reconocer y emplear las relaciones existentes entre los materiales para codificar y memorizar mejor. Por ejemplo, recordar los animales por categorías conceptuales como mamíferos, o aves o reptiles. También la técnica de mapas conceptuales son estrategias de organización de información. Ahora hablaremos sobre las modalidades de la metacognición, las cuales son metamemoria, metaatención, metalenguaje, metapensamiento, metamotivación y metaaprendizaje. La metamemoria es el prototipo de la metacognición.
Todas las modalidades de metacognición se caracterizan por la conciencia y el control ejecutivo de sus funciones. Análisis filogenético de la metamemoria. Un análisis filogenético implica unidades de tiempo de miles de años. La especie humana es gregaria, evoluciona coordinando acciones de manera cooperativa. Asimismo, la actividad mediada con el uso del lenguaje, utensilios, herramientas y armas obraron grandes cambios filogenéticos en su cerebro, propiciando el surgimiento de funciones mentales inconscientes y conscientes. Es por eso que la mente es acción mediada. La actividad mediada con instrumentos dirigidos a transformar la realidad obraron grandes cambios en el cerebro, junto con la interacción social, para coordinar acciones. Este es una fuerza de la evolución filogenética. Orden filogenético de los sistemas de memoria. El neuropsicólogo Endel Tulving nos habla sobre la filogénesis de los sistemas de memoria, en donde nos menciona que los sistemas de memorias procedimentales y sensoriales son producto de la evolución biológica. En cambio, los sistemas de memoria semántica, operativa y episódica son de origen social y cultural. Por lo tanto, son funciones psicológicas superiores, exclusivamente humanas. Entonces, se puede decir que la interacción social en las actividades laborales y el uso de instrumentos, entre ellos el lenguaje, generaron las memorias exclusivamente humanas. En la base podemos encontrar a las memorias procedimentales. Este es el primer mecanismo en aparecer evolutivamente. Es el condicionamiento clásico pavloviano, la base de las memorias procedimentales y emocionales. Luego, encontramos a las memorias sensoriales. Existen en cada modalidad sensorial y son sistemas de alerta para la supervivencia. En tercer orden de la pirámide están las memorias semánticas. Estos son el conocimiento del mundo. Después encontramos a las memorias operativas, llamadas también memorias de trabajo, y se identifican con los estados conscientes. Se desarrollan con el lenguaje autodirigido y son la fuente de las habilidades de metamemoria. Y en la cima, las memorias episódicas, que son los recuerdos autobiográficos, base de la personalidad. Es importante también mencionar que a nivel neurobiológico se demuestra que los sistemas de memoria son circuitería neuronal haciendo sinapsis. Y por eso hablaremos de bases biológicas de la memoria. Aprender y memorizar son procesos de sinaptogénesis cuya función ha sido útil en la evolución, adaptación y supervivencia de los animales. Con esto mencionamos a la plasticidad del cerebro. Eric Kandel, ganador del Premio Nobel en el año 2000, demuestra experimentalmente que los psicólogos denominan memorias son en sí cableados sinápticos y estos, a nivel neurobiológico, son construidos por genes activados en el proceso de aprendizaje. Utilizó el modelo de condicionamiento clásico pavloviano en caracoles marinos para generar memorias de fobia ante un estímulo aversivo. Además, en su libro En busca de la memoria, el nacimiento de una nueva ciencia de la mente, nos habla sobre la biología molecular de la memoria y el aprendizaje y de cómo aprender cambia el cerebro en su aspecto funcional y en el aspecto anatómico. Otro de los grandes aportes de Eric Kandel fue sobre el aprendizaje implícito, en el cual demostró en los sujetos experimentales caracoles Aplysia californica a que todos los tipos de aprendizaje automático producen procesos de sinaptogénesis, es decir, nuevas terminales dendríticas. Aquí es donde encontramos la habituación
Es decir, cuando se reitera un estímulo inocuo, la célula deja de responder ante él. La sensibilización. Después de la aplicación de un estímulo nocivo, la célula responde con vigor a todos los estímulos, incluso los sónicos. Y condicionamiento clásico simple, cuando se acompaña reiteradamente un estímulo nocivo con otro estímulo inocuo específico. La célula responde al estímulo inocuo con la misma intensidad con que respondería a él si fuera nocivo. Ahora, entendido esto, tenemos que hablar también del proceso de sinaptogénesis. Esta es la demostración experimental de que el aprendizaje y la memoria a nivel neurobiológico implican el crecimiento de nuevas dendritas para ampliar la conectividad sináptica. Es importante, además, hablar del diálogo entre los genes y la sinapsis, el cual tiene los siguientes principios. Principio 1. Para que la memoria a largo plazo se establezca, es necesario que se activen ciertos genes. Principio 2. Para que se activen los genes correspondientes de la memoria a largo plazo, es necesario que se activen las proteínas CREB1, necesarias para el desarrollo de nuevas terminales sinápticas, y que se desactiven las CREB2, que tienen una actividad represora sobre esos genes. Y principio 3. El desarrollo de nuevas terminales sinápticas hacen que la memoria persista, es decir, se da el aprendizaje. Análisis ontogenético de la metamemoria. Un análisis ontogenético implica unidades de tiempo de meses y años. Y para todo esto es importante mencionar el orden ontogenético de los sistemas de memoria, y para explicarlo nos basaremos en lo que dice el neuropsicólogo Endel Tulving, también guiándonos del gráfico antes utilizado. Memorias procedimentales. De 0 a 2 años de edad, el bebé desarrolla memoria de esquemas sensoriomotrices, lo cual es la base de las habilidades motoras y mentales. Memorias sensoriales. En el segundo año de vida se desarrollan los sistemas de alerta para la supervivencia, lo cual es la base del priming perceptual y el condicionamiento clásico simple. Memorias semánticas. Esto es el conocimiento del mundo. A los 3 años de edad se desarrollan con el lenguaje hablado. Memorias operativas. Hacia los 4 o 5 años de edad se desarrollan con el lenguaje autodirigido y son la fuente de las habilidades de metamemoria. Memorias episódicas. Hacia los 6 o 7 años de edad se desarrollan almacenes de recuerdos autobiográficos, base de la personalidad. A todo esto debemos preguntarnos, ¿cuál es el motor del desarrollo ontogenético de los sistemas de memoria implícita y explícita? Para responder esto, haremos referencia a algunos autores, iniciando por la gran teoría cognitiva de Jean Piaget, el motor endógeno del desarrollo ontogenético. Esto nos habla sobre la adaptación sensoriomotora, la cual es fuente del espíritu humano y de la intencionalidad. Los esquemas sensoriomotrices, hacia el segundo año de vida, serán la base del desarrollo cognitivo endógeno y de dominio general, es decir, lógico-matemático. Teniendo en cuenta que neuronas sensoriales y motoras forman memorias preconceptuales, con esto debemos mencionar también la coordinación de esquemas sensoriomotrices. Entre estos esquemas tenemos los de succión, visual, auditivo y prensión, este último relacionado con lo táctil motor. Los esquemas móviles, que tienen una generalización indefinida,
Tenemos que tener en cuenta, además, las adaptaciones sensoriomotrices, intencionales aplicadas a nuevas circunstancias, y los esquemas sensoriomotrices, que son la base del desarrollo lingüístico. Estos forman representaciones internas de objetos y acciones. Otra importante acción de los esquemas sensoriomotrices es que generan conducta exploratoria, es decir, la curiosidad en el bebé. Teorías de los sistemas psicológicos de Lev Vygotsky, el Mozart de la psicología. Nos habla acerca del motor social del desarrollo ontogenético. Los factores del desarrollo según Lev S. Vygotsky son la maduración del sistema nervioso y endocrino y la interacción social, es decir, la comunicación humana o la educación. Lev Vygotsky con esto plantea la ley genética general del desarrollo cultural del niño, el cual dice lo siguiente. Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero aparece en el plano social y después en el plano psicológico. Primero aparece entre personas como una categoría interpsicológica y luego dentro del niño como una categoría intrapsicológica. Esto resulta igualmente válido en relación a la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la voluntad. Con esto se sobreentiende que la internalización transforma al proceso mismo y cambia su estructura y sus funciones. Las relaciones sociales o relaciones entre personas subyacen en todas las funciones superiores y sus relaciones. Con todo esto, también es importante mencionar sobre el proceso de internalización del habla autodirigida. Las palabras serán los instrumentos psicológicos que cambiarán los nexos entre las funciones psicológicas, es decir, percepción, atención, memoria, etc., esos que tienen como eje al lenguaje. Esto nos guía hacia lo que es la habla autodirigida. Vygotsky explicó el desarrollo ontogenético del habla egocéntrica, es decir, autodirigida, a partir del habla externa o también comunicativa, en el cual mencionó que la internalización del habla egocéntrica desarrolla la introspección, una especie de borrador mental para el pensamiento lógico. Hacia los 6 años, el niño ya posee pensamiento verbal, lo cual le permite la formación de conceptos que son los instrumentos del razonamiento deductivo e inductivo, base del aprendizaje significativo. Con todo esto, debemos tener en cuenta que internalización se debe entender como dominio y apropiación de herramientas culturales, es decir, automatización de memorias. Alexander Luria, siguiendo a Vygotsky, denominó a los sistemas psicológicos sistemas funcionales complejos del cerebro, ahora redes funcionales neurocognitivas. Los sistemas funcionales complejos son atención, percepción, memoria, lenguaje, movimiento y acción, pensamiento y emociones. Demostración de los sistemas psicológicos. Reconocer un rostro implica la participación sistémica de la atención, percepción, memorias, lenguaje, movimientos, pensamientos y emociones. Al ver el rostro, los movimientos sacados de los ojos son imprescindibles para prestar atención y percibir el rostro. La percepción activará varias memorias, una para reconocer el rostro, otra para recuperar el nombre de la persona
y otra para saber quién es, etc. Todo esto se logra por la mediación del lenguaje y el pensamiento verbal. Incluso, podemos interpretar el estado emocional del rostro con las memorias emocionales. El desarrollo según Vygotsky. Él nos dice lo siguiente: la idea principal, extraordinariamente sencilla, consiste en que durante el proceso de desarrollo del comportamiento, especialmente en el proceso de su desarrollo histórico, lo que cambian no son tanto las funciones, tal como habíamos considerado anteriormente, ese era nuestro error, ni su estructura, ni su pauta de desarrollo, sino que lo que cambia y se modifica son precisamente las relaciones, es decir, el nexo de las funciones entre sí, de manera que surgen nuevos agrupamientos desconocidos en el nivel anterior. De ahí que cuando se pasa de un nivel a otro, con frecuencia la diferencia esencial no estriba en el cambio intrafuncional, sino en los cambios interfuncionales, los cambios en los nexos interfuncionales de la estructura interfuncional. Después de todo esto, debemos mencionar que las memorias a largo plazo son sistemas psicológicos. Según Vygotsky, la mente está formada por sistemas psicológicos, lo que hoy se denomina sistemas funcionales complejos del cerebro. Estos sistemas psicológicos son desarrollados por el lenguaje, que es un sistema de representación de la realidad. En ese sentido, el lenguaje es el instrumento que unifica los sistemas psicológicos. Todo desarrollo cognitivo es sociocultural. Las memorias a largo plazo son formadas por los estímulos y prácticas culturales. Las memorias a largo plazo son producto de la modularización del cerebro por acción de la educación y la cultura. Análisis microgenético de la metamemoria. Un análisis microgenético implica unidades de tiempo de milisegundos y segundos. Además, implica también el uso de test psicométricos y trabajo de laboratorio. El caso HM. Este consiste en la determinación de la existencia de multialmacenes o sistemas de memorias. El caso HM cerró el debate sobre la memoria como almacén único, pues quedó evidenciado la existencia de multialmacenes, es decir, un sistema de memorias, memoria a corto plazo y memorias a largo plazo. Henry Molaison. Él fue un epiléptico que en 1953 fue sometido a una operación quirúrgica por William Scoville. Se realizó una resección bilateral del lóbulo temporal medial, es decir, de ambos hemisferios. Se le removió la amígdala, la corteza entorrinal y cerca de 2/3 de los hipocampos. Las consecuencias de la cirugía fue una amnesia anterógrada profunda, es decir, no aprender nunca más nada por la desconexión de la memoria de corto plazo y memoria a largo plazo, y también le generó una amnesia retrógrada parcial, es decir, perder algunas memorias semánticas y episódicas. La cirugía fue exitosa en el alivio de los síntomas de la epilepsia, pero devastador en su mente. Brenda Milner. Ella fue una neuropsicóloga que estudió a Henry Molaison ampliamente, determinando que su coeficiente intelectual era superior a la media, de 118.
Ella demostró que la capacidad de Henry Molaison para el lenguaje, la comprensión, el conocimiento gramatical y la memoria de palabras no fue afectada. Mencionó que Henry Molaison retenía información solo 20 segundos y después olvidaba inmediatamente. Recordaba su infancia y recuerdos de acontecimientos públicos. Tenía intactos sus memorias procedimentales, es decir, podía aprender con entrenamiento y práctica y recordar destrezas y habilidades motoras como manejar bicicleta. Henry Molaison falleció el 2 de diciembre de 2008. Cabe mencionar que los estudios del caso Henry Molaison consolidaron a la psicología del procesamiento de información. Modelo dominante. La psicología del procesamiento de información. Las funciones de la memoria son adquisición de la información, retención de la información y recuperación de la información. Modelo de sistemas de memoria. En el gráfico se puede observar la interacción entre las memorias de corto plazo y de largo plazo y cómo las memorias implícitas van desde los registros sensoriales hacia la memoria de largo plazo. Aquí, como podemos analizar, encontramos a las memorias sensoriales, que registran la información y la retienen de 0.5 a 2 segundos. Este capta solo las características físicas del estímulo. Luego tenemos a las memorias de corto plazo, también denominado memoria de trabajo, que es un almacén transitorio. Se reconoce y categoriza la información y le da un significado. Finalmente, las memorias a largo plazo. Estos son almacenes permanentes y de forma ilimitada. Esta interactúa con las memorias a corto plazo. Memoria a largo plazo, explícitas e implícitas. Hay dos tipos de memoria a largo plazo. El primer tipo es la memoria explícita, que es el valor de verdad. Este se divide en memorias semánticas, que son los conocimientos o hechos. Tenemos también a las memorias episódicas, que son los recuerdos autobiográficos, eventos con tono de carga efectiva. El siguiente tipo de memoria a largo plazo es la memoria implícita. Aquí encontramos a las memorias procedimental, que son los hábitos, habilidades motoras y cognitivas. Finalmente, la memoria emocional, que es el condicionamiento clásico simple. Los diversos sistemas de memoria a largo plazo son activados por memoria de trabajo o operativa para dar respuesta. Memoria de trabajo. Aquí veremos el modelo de memoria operativa de Alan Baddeley. Alan Baddeley es un neuropsicólogo británico reconocido por sus aportes a la psicología referidos a la memoria de trabajo, ya que los estados conscientes y la metamemoria tienen su base en su modelo de memoria operativa. Interacción entre memoria operativa y memorias a largo plazo. Analizando el siguiente gráfico de información, podemos observar que un análisis microgenético implica estudiar los cambios en milisegundos de los estados mentales. Los neurocientíficos identifican la conciencia con la memoria a corto plazo, la cual hoy
se denomina memoria de trabajo o memoria operativa. Es por eso que la función de la memoria operativa es interactuar con el sistema de memorias a largo plazo. Con esto, también es importante mencionar las funciones de la memoria operativa, ya que es la base de la metamemoria y tiene 3 funciones importantes, las cuales son aprender, razonar y comprender. También es útil mencionar que la memoria operativa cuenta con 3 tipos de operarios y un sistema de control ejecutivo central, los cuales son muy importantes en el funcionamiento de la memoria. Estos son operario bucle fonológico. Este es el habla interna. Sus funciones son repasar para aprender y memorizar. Operario agenda visoespacial. Este consiste en la manipulación de imágenes visuales y espaciales. Sus funciones son actualizar imágenes que están en las memorias de largo plazo y crear escenarios futuros, es decir, fantasear. Operario almacén episódico. Su función es recuperar recuerdos autobiográficos para contextualizar y actualizar el self, o también conocido como el yo. Sistemas de control ejecutivo central. Su función es generar recursos atencionales según la tarea de aprendizaje, razonamiento o comprensión. Conciencia y memoria. Stanislas Dehaene es el autor del libro La conciencia en el cerebro, escrito en el 2015. La teoría del espacio de trabajo global explica los grados de estados conscientes y, por defecto, los estados inconscientes generados por la propagación de la activación del arousal o el ignition. Según el grado de la propagación de la activación, se irán generando diversos estados inconscientes y conscientes, como veremos a continuación. Desde la psicología cognitiva, los estados conscientes son memorias de trabajo o operativas, cuya función es extender el tiempo del pensamiento para resolver problemas. Experimentalmente, Dehaene demuestra la existencia de 3 sistemas de encendido o ignition del cerebro. Esta activación hace referencia al arousal, que es el flujo excitatorio. El sistema 1 de activación reticular, cuya función es el encendido de las áreas de la corteza cerebral. La fuerza de propagación de la activación de la neocórtex forma 2 modalidades de percepción. El sistema 2 de percepción inconsciente en los lóbulos occipital, parietal y temporal, y el sistema 3 de percepción consciente en los lóbulos frontales, que activan un sistema de circuitos neuronales de trabajar global cuya función es mantener el pensamiento consciente por tiempo indefinido. El sistema 1 de activación reticular, cuya función es el encendido de las áreas de la corteza cerebral. La fuerza de propagación de la activación de la neocórtex forman 2 modalidades de percepción, una inconsciente y otra consciente. Asimismo, el sistema 1 crea bucles de retroalimentación para la regulación acorde al medio externo de las siguientes actividades automáticas: el sueño y la vigilia, la respiración, el control cardíaco, los planes motores, etc. El sistema 2 es producto de la extinción de la activación del neocórtex antes de alcanzar niveles superiores del cerebro. Por lo tanto, genera modalidades de estados mentales inconscientes. El sistema 3, el circuito global de actividad consciente,
que es equivalente a la memoria de trabajo, comparte información y resuelve problemas abstractos durante largos periodos de tiempo. La teoría del espacio de trabajo neuronal global propone que lo que vivenciamos como conciencia es el proceso global en que se comparte información de las memorias a largo plazo, el pasado, los sistemas de evaluación, el valor, los sistemas atencionales, la focalización, los sistemas perceptuales, presente, y los sistemas motores, el futuro. La red del cerebro. Sincronización de muchas regiones cerebrales distantes. Los neurocientíficos Quiroga, Kreiman, Koch y Fried en el 2008 descubrieron neuronas que reaccionan solo a imágenes, lugares o personas específicas y se activaban solo cuando ocurre la percepción consciente. Una neurona, por ejemplo, descargaba un impulso nervioso cuando se mostraba imágenes de Bill Clinton y no lo hacía con ninguna otra persona. La percepción consciente requiere de una red cerebral, la sincronización de muchas regiones cerebrales distantes. A nivel cognitivo, los sistemas de memorias a largo plazo, explícitas e implícitas, se van interconectando gracias a la memoria de trabajo, que es la conciencia. Rodrigo Quián Quiroga y su equipo en 2008 colocaron electrodos en el lóbulo temporal anterior y descubrieron que las neuronas humanas individuales pueden ser extraordinariamente selectivas para una imagen, un nombre e incluso un concepto. Al presentar a un paciente cientos de imágenes de rostros, lugares, objetos y palabras, notaron que solo una o dos imágenes activaban una célula específica. Los neuropsicólogos descubrieron que existen neuronas selectivas que se descargan frente a imágenes como las Torres Gemelas, la Torre de Pisa o una cara. El cerebro requiere de un tiempo mínimo para construir una representación mental estable. Teniendo en cuenta que millones de neuronas disparando al unísono codifican lo que vemos en sistemas de memorias a largo plazo. 4 categorías de conexiones entre memoria y conciencia, establecido por Flavel y Wellman en 1977. La primera categoría es conocida como la sensación de saber. Esta es la categoría de operaciones y procesos de memoria más básicos, relativamente automáticos, como podría ser reconocer objetos, recordar sus nombres o tener la sensación de familiaridad respecto a ellos. Generalmente no somos conscientes, salvo por percatación producto de la educación. Todo esto ya que el mecanismo implica el envío de información no consciente del registro sensorial hacia las memorias a largo plazo, implícitas, que son las procedimentales y emocionales. Segunda categoría o memoria del experto. Este tiene influencia de nuestro conocimiento presente sobre nuestro conocimiento futuro, conocido también como ojo clínico o intuición. La memoria del experto es producto de un desarrollo cultural excepcional. Aquí podemos mencionar lo que es comprensión lectora, cálculo mental, ajedrez, recuerdo de dígitos, etc. El mecanismo implica que la memoria operativa a corto plazo se expanda y crea una memoria operativa a largo plazo. A nivel neuropsicológico, implica cableado sináptico hacia áreas de la memoria de largo plazo.
En la tercera categoría encontramos a las memorias de trabajo creadas con estrategias voluntarias. El uso voluntario de estrategias crean memorias de trabajo para tareas cognitivas, como los conocimientos académicos. Mientras que el uso consciente de estrategias nos ayuda a recordar información activando las memorias de largo plazo, aquí el modelo de control adaptivo de John R. Anderson ilustra el mecanismo condición-acción, con el cual la memoria de trabajo activa a las memorias de largo plazo, declarativa y procedimental. Por último, tenemos la cuarta categoría, que son las habilidades de metamemoria, donde encontramos la conciencia y control de los sistemas de memoria. Las habilidades de metamemoria sirven para evaluar la experiencia de memorizar, registrar y recuperar información. Asimismo, también participan en planificar, controlar, dirigir y evaluar nuestras estrategias para recordar algo. Implica el uso de procesos y actividades estratégicas para tomar conciencia y control de los sistemas de memoria humana. Aquí hay que mencionar que la memoria operativa usa el bucle fonológico, es decir, el habla autodirigida, la agenda visoespacial, es decir, imágenes, y memorias episódicas para recordar algo. Los estados conscientes y la metamemoria tienen su base en la memoria de trabajo o operativa. Análisis histórico-cultural de la metamemoria. Un análisis histórico-cultural implica conocer los instrumentos y sistemas simbólicos. Además, el desarrollo de la tecnología de la escritura impactó en algunas funciones psicológicas como la memoria. Un ejemplo podría ser que la Ilíada de Homero, redactada en el siglo VIII después de Cristo, debía recitarse de memoria, porque la escritura era considerado un conocimiento esotérico, es decir, secreto. Eso también se puede ver en las epopeyas y leyendas griegas, que se recitaron de memoria en la Grecia clásica, hasta que la tecnología de la escritura se generalizó a inicios de nuestra era. Por lo tanto, se puede afirmar que la tecnología de la escritura hizo obsoleta la práctica de la memorización mecánica y motivó el desarrollo de las habilidades metacognitivas y de metamemoria. El impacto de las instituciones religiosas y escolarizadas en la memoria. La aparición de instituciones religiosas impusieron las actividades escolarizadas y desde ahí la alfabetización se generalizó para aprender de memoria los versículos del libro sagrado, el Corán. Estas actividades escolarizadas hacen que la mente humana se desarrolle con la lectoescritura. Asimismo, en la actividad escolar de la cultura occidental, la conciencia y la memoria se entrelazan por los objetivos cognitivos de las tareas escolares. Pero, ¿cómo se da la alfabetización? A pesar de la intensa investigación a lo largo de estos últimos años, el proceso de adquisición sigue siendo polémico. El problema es importante, puesto que en la actualidad hay muchos niños con inteligencia normal que no adquieren las destrezas de lectura consideradas adecuadas para la sociedad. Los enfoques modernos para la lectura han distinguido en ella dos componentes principales, presumiblemente distintos. La descodificación, que es el proceso por el cual las letras del alfabeto se asocian con los patrones acústicos correspondientes, y la comprensión, que es el proceso por el cual se asigna significado a la representación visual acústica resultante.
Dentro de esta dicotomía aparentemente obvia, los teóricos difieren en las cuestiones de cómo secuenciar la instrucción, si es que hacer hincapié primero en el código o en el significado, y en cuál es la mejor manera de ayudar a los niños a descifrar el código, es decir, enseñando análisis fonético o enseñando palabras enteras. Y aún ante todo este conflicto, se encuentran muchas técnicas para el proceso de alfabetización, de las cuales una de las utilizadas es de la lectura en grupos o colectiva, en donde se da lo que llamamos cuestión, preguntar, leer, en los cuales podremos localizar algunos componentes o sistemas de mediación para el proceso de alfabetización que veremos y explicaremos en la siguiente figura. Artefactos mediadores. Aquí podremos encontrar esos materiales los cuales usaremos para escribir, leer y organizarnos para la alfabetización. Sujeto. Aquí encontramos los factores individuales, así como características de la persona, su nivel cognitivo, su edad, entre otros. Objeto. Aquí simplemente se da la lectura para descubrir el significado. Reglas. Aquí se dan las reglas de lectura de preguntar. Comunidad. Es el grupo de personas con el cual se da la lectura, o como lo llamamos coloquialmente, grupo de lectura. Finalmente, división de trabajo. Aquí es donde se reparten los llamados roles. Ahora que he visto la imagen por unos segundos, ¿tiene la sensación de conocer a este personaje o este acontecimiento histórico? Sí, más o menos, pero no recuerdo su nombre. ¿Qué? Sí, está en mi mente, pero no recuerdo su nombre. ¿Recuerda usted la fecha o el año aproximadamente de este acontecimiento? Exactamente no recuerdo. No recuerdo. Quisiera recordar, pero no puedo. Ok. No recuerdo. El año no recuerdo. ¿Qué? ¿Sabe usted a qué acontecimiento histórico se relaciona esa imagen?
a esa imagen sí que él quiso liberar a su raza, ¿no? A su raza negra, quería liberarlo de los blancos, luchó por esa, por su raza, por su condición de ser él también moreno, ¿no? Ok, bien. Sí, luchó contra los blancos, luchó a favor de la raza negra. Aún escribió un libro que le favoreció con el título de Nobel. Acá. ¿Sabe usted en qué acontecimiento o en qué contexto mundial se dio este hecho histórico? No, exactamente, no te puedo decir, no recuerdo. ¿Qué? No recuerdo. Con exactitud no recuerdo. ¿Sabe usted por qué se volvió un acontecimiento importante que marcó la historia a nivel mundial? Porque luchó contra la esclavitud, ¿no? Ajá, fue su prioridad en él. ¿Qué? Este presidente es de, trae mucha representación a su raza. Por eso luchó contra los blancos y hizo historia a favor de la raza negra, a favor de la raza negra. ¿Recuerda dónde o qué estaba haciendo? Quizás si estaba acompañada por alguien cuando se enteró de esta noticia. Sí, acompañada de mi esposo viendo televisión por medio de los noticieros, nos hemos podido enterar de esos acontecimientos. No recuerdo la verdad. En los comentarios con los amigos, sí, dijimos de que era un gran presidente que luchaba pues a favor de su raza. Ok, ya. Ahora que ha visto la imagen por unos segundos, ¿tiene la sensación de conocer este personaje? Sí, más o menos, sí lo reconozco. Exactamente, no sé en qué fecha ni cuándo, pero sí lo reconozco. Histórico. Sí, Bien. me recuerda que es un gran presidente de Estados Unidos. ¿Sabe usted qué hicieron esos personajes o con qué hecho histórico se relaciona esa imagen? Como es presidente, ¿no? Es el presidente John Kennedy, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Y prácticamente él también ha luchado bastante por su país. No tanto, pero sí fue un gran luchador. Fue un gran luchador como presidente en los Estados Unidos y hasta hoy muy recordado. ¿En qué contexto mundial, en qué contexto internacional recuerda que se dio este acontecimiento? Exactamente, no recuerdo. Pero fue un presidente que estaba luchando y también creo que lo mataron, ¿no? Lo mataron, no sé si lo balearon o voltearon el carro de este presidente, ajá. Bien. Ya cuando cesó de presidente, fue el acontecimiento de atentar contra su vida, cuando ya dejó de ser presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué se volvió importante a nivel internacional este acontecimiento, el que se muestra en imagen?
porque luchó por varios países, ¿no? Fue el presidente que se hizo famoso y se hizo querer por todo el mundo. Un presidente bastante reconocido. Luchó fuertemente a favor de los pobres, tenía la capacidad o la idea de que la gente, todos éramos iguales y luchaba pues, por la igualdad, ¿no? Sabemos que todos no podemos ser iguales, pero sí él luchó para que la humanidad sea igual, sean iguales y sean tratados con justicia. ¿Recuerda cómo se llama ese personaje? ¿Cuál es su nombre? El nombre de este presidente es John Kennedy. Okay. Y exactamente en esta imagen, ¿usted recuerda qué es lo que pasó minutos después? Él podría salir protegido en otros carros blindados, pero él confió en su gente, que la mayor parte le demostraba pues aprecio, ¿no? Le demostraba cierto acercamiento. Entonces él hizo que viajara en un carro abierto. Por eso que atentaron los enemigos y recibió pues en un mal momento el balazo. Y finalmente, ¿usted recuerda en qué momento conoció esa noticia? Si estaba acompañada o más o menos cuándo. La fecha no recuerdo, pero sí me he enterado por medio de los noticieros, por medio del periódico, ¿no? Que han transmitido bastante, con mucha tristeza, la muerte de este presidente. No recuerdo la verdad es eso. Claro que leí su historia en los periódicos, los noticieros, pero han pasado tantos años que no recuerdo la fecha. Discusión. La evaluación de la conexión entre memoria y conciencia evidenció que el sujeto 1 presenta las categorías correspondientes a sensación de saber y memoria de trabajo, creadas con estrategias voluntarias. Estas dos categorías indican que sus memorias a largo plazo están en buen estado. Por otro lado, el sujeto 2 presenta además de esas dos categorías de conexión entre memoria y conciencia, la categoría de habilidades de metamemoria, debido a que intentó crear sus propias estrategias metacognitivas para recuperar información de sus memorias a largo plazo. Asimismo, ninguno de los sujetos 1 y 2 presentó memoria experta en los temas evaluados. Esto se evidencia ya que no lograron recuperar información precisa acerca de los acontecimientos históricos evaluados. Además, ambos sujetos cometieron errores de precisión al confundir los roles y aportes de los personajes. Por ejemplo, el sujeto 1 creía que Martin Luther King fue presidente de los Estados Unidos, mientras que el sujeto 2 creía que Martin Luther King había luchado contra los blancos. Cabe resaltar también que ninguno de los sujetos logró responder acerca de las fechas y el contexto mundial de los hechos evaluados. Esto tal vez por ser acontecimientos históricos de otro país. Resultados. En total, tenemos 3 resultados. El primero es que el sujeto 1 presenta las siguientes categorías de conexión entre memoria y conciencia: sensación de saber y memoria de trabajo creada con estrategias voluntarias. Esto es un indicador de un buen trabajo de las memorias de trabajo y a largo plazo. El segundo resultado es que el sujeto 2 presenta 3 categorías de conexión entre memoria y conciencia, que vienen a ser la sensación de saber, memoria de trabajo creada con estrategias y metamemoria. Por último, el tercer resultado es que ninguno de los sujetos evaluados presentó memoria de experto. Conclusiones. A partir de todo lo que hemos podido abarcar en este video, se pueden rescatar 4 principales conclusiones. En primer lugar, se concluye que la metamemoria, entendida como conciencia y control de la memoria, es posible por el rol de mediación del lenguaje y la educación.
Asimismo, se concluye que las investigaciones neurocientíficas demuestran experimentalmente que existen sistemas de memorias implícitas y explícitas conectadas. También se concluye que la existencia de neuronas visuales que reconocen rostros, lugares, objetos, palabras y conceptos demuestra que los sistemas de memorias son producto de la sincronización de muchas regiones cerebrales distantes. Esto avala la teoría de los sistemas funcionales complejos del cerebro de Lev Vygotsky y Alexander Luria. Finalmente, la última conclusión a la que podemos llegar es que la conexión entre memoria y conciencia tiene 4 categorías de procesos y operaciones, desde el más básico y relativamente automático para reconocer objetos, recordar sus nombres, hasta las habilidades de metamemoria.